Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buen día, mi nombre es Shirley Novelo, soy maestra del Colegio Boston, plantel Chichén. A continuación les impartiré la asignatura de lengua materna a los planteles Ixcún, Quintana Roo y Chichén. A continuación les voy a comentar acerca sobre la obra de teatro. Este es un mapa mental acerca de las definiciones de lo que es la obra de teatro. Vamos a iniciar con el concepto. ¿Qué es una obra de teatro? Son textos literarios escritos en diálogo para ser representados en el escenario. Es parecido a lo que es un cuento, a diferencia de lo que es un cuento a una obra de teatro, es que la obra de teatro se divide en varias partes, tiene varias características para que puedan ser representadas, ¿sí? Aquí podemos darnos cuenta que se cuentan las historias con diálogos y acciones y tienen tres momentos: inicio, desarrollo, desenlace o final. ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones indican el tono de voz a lo que se debe de hacer. Un ejemplo, vamos a hablar de Caperucita Roja. En la acotación que viene en paréntesis va a explicar que el lobo entra sigilosamente. Esas son las acotaciones que explican en qué momento, si va a ser, no sé, triste, feliz, rápido, lento, va a hacer referencia a lo que va a ser el personaje. El diálogo es lo que dicen los personajes y se usan guiones para hacer referencia de que pues obviamente es algo que el personaje vaya a decir. Y los actos con pausas. Comienzan a subir el telón y terminan y baja el telón. Vamos a hacer un ejemplo acerca de lo que es una obra de teatro. Aquí está una muy conocida que es Pinocho. Vemos aquí por colores que están los personajes: Geppetto, Hada Buena, Pinocho. Aquí en lo que es el diálogo hace referencia de los dos puntos con signos de admiración acerca de lo que los personajes van diciendo. Por ejemplo, Geppetto: gracias a la buena, al fin tengo un hijo de verdad. Pinocho ya no es de madera. Este es otro ejemplo de una obra de teatro también muy conocida, Caperucita Roja. Vemos que aquí los personajes están pues en mayúsculas: Caperucita, lobo, Caperucita, lobo, Caperucita, lobo. Y vemos también que en las acotaciones aquí ya se está pues refiriendo qué es lo que hace Caperucita. Por ejemplo, vamos a leer ahí: Caperucita, hola abuelita, se acerca a la cama donde el lobo está disfrazado con el camisón y la gorra de dormir de abuelita. ¿Quién es la que se está acercando? Obviamente, como hace referencia en el texto, Caperucita es la que va a hacer el acercamiento. Este es otro, los tres cochinitos, primer acto. Aquí hace referencia de las escenas. En las obras de teatro hay varias escenas, o en este caso también se le puede llevar algunos capítulos, o primer acto, segundo acto. Aquí vemos el primer acto, escena 1, hace la acotación. En el bosque se ven tres cochinitos platicando. Vemos la referencia de los tres, los dos personajes: cochinito, trabajador, y cochinito, dormilón. Y pues obviamente los diálogos de cada uno de ellos. Bueno, aquí seguimos con la escena 2 de los tres cochinitos. Vemos la acotación: el lobo camina hambriento, cansado por el bosque, cuando de pronto se encuentra con la casa de paja del cochinito dormilón. Aquí vemos el personaje que es el lobo, que es el que va a hacer referencia, con una acotación. ¿De qué modo va a entrar el lobo en esta escena? Vemos ahí, dice, con tono triste, es con que el lobo va a hablar: pobre de mí. ¿Sí? Esa es una referencia de lo que va a ser el personaje. Bueno, les presento, eso es lo que acabo de explicar. Estamos trabajando con la guía de Santillana de lengua materna en la página 168 y 169. Vamos a hacer ahorita una retroalimentación de lo que acabo de explicar acerca de las obras de teatro. Aquí vemos que pues está haciendo referencia de bienvenidos al teatro. Dice: lee el texto ilustrado y subraya la respuesta correcta. Aquí estamos haciendo referencia del primero que leímos, de Geppetto, o sea, Pinocho.
de la obra de teatro Pinocho, Geppetto, Hada Buena, Pinocho. Dice, lee el texto, ilústralo. En el cuadro que está del lado derecho vas a dibujar, pues obviamente, todo lo que tú sabes acerca de Pinocho, los personajes. ¿Quiénes son? Geppetto, el Hada Buena, Pinocho. Es lo que vas a poder dibujar en el cuadro que está a un lado. Y subraya la respuesta correcta. En los dos puntos azules siguientes hace referencia de las preguntas acerca de la obra de teatro. ¿De qué trata el texto anterior? De lo contento que está Geppetto porque Pinocho es un niño de verdad, de cuando Geppetto estaba muy triste porque deseaba tener un hijo. Geppetto, ¿qué es lo que dijo? Gracias, Hada Buena, al fin tengo un hijo de verdad. Pinocho ya no es de madera. Vas a subrayar la respuesta que tú consideres que es correcta, haciendo referencia del texto que acabo de leer. ¿Cómo se organiza la información? Mediante párrafos que cuentan qué les ocurre a los personajes o mediante diálogos de personajes que dicen lo que sienten, lo que piensan. Recuerden que les comenté que los diálogos después del nombre del personaje que están en mayúscula hace referencia de qué es lo que está diciendo, que se llaman diálogos. Este es el número 2. Completa las oraciones. Las obras de teatro, ¿qué son? Son obras literarias. Una obra se escribe para hacer representación de alguna escena. En las obras de teatro las historias se cuentan mediante que, acuérdense que vimos las características de una obra de teatro. En una obra de teatro los representan a los personajes. En el inicio de la obra se conocen a los, acuérdense que vimos acotaciones, diálogo, los personajes, qué es una obra literaria, en qué se divide cada uno. Y en la página 169 continuamos con lo que es la retroalimentación. ¿Quiénes son los personajes? Obviamente se está refiriendo al cuento de Pinocho, bueno, la obra literaria. ¿Qué pasa en el texto? Vas a redactar qué es lo que tú entendiste de la obra literaria, de qué trata más bien la historia, a qué parte de la obra corresponde el fragmento, a qué fragmento se está refiriendo. ¿Sí? ¿Conoces el cuento en que sucede esta acción? ¿Cómo se llama? En la pregunta número 3 aquí puede haber confusión porque pues no te está diciendo qué tipo de fragmento es. Obviamente va a hacer referencia a lo que tú vayas a escribir o redactar. Si tú en tu redacción hablas de Pinocho, entonces la tercera te va a decir a qué parte de la obra corresponde el fragmento. Obviamente vas a hablar pues de Pinocho. Pero si tú haces referencia de Hada o de Geppetto, pues obviamente a la siguiente pregunta vas a hacer referencia de eso. ¿Conoces el cuento en el que sucede esta acción? ¿Cómo se llama? Y pues obviamente vamos a poner el título de la obra literaria. Vamos con lo que es la actividad 3, que son acerca del cuento de Caperucita Roja. Aquí vienen las preguntas acerca de la lectura y comprensión. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes de Caperucita Roja? Podemos entender que es la abuela, el lobo, obviamente el personaje principal, que es Caperucita Roja. ¿Qué pasa en el texto? Aquí vamos a redactar qué es lo que pasa en la obra que pues, obviamente acabamos de leer. ¿En qué parte de la obra corresponde el fragmento? Aquí hace referencia de lo que depende de lo que tú vayas a redactar. Si aquí en lo que redactaste hace referencia más de Caperucita Roja, pues obviamente la parte de la obra que corresponde al fragmento es de lo que estás redactando. ¿Conoces el cuento en el que sucede esta acción? Si lo conoces, pues pones sí. ¿Cómo se llama? Obviamente vas a poner lo que es el título de la obra literaria. Continuamos con la siguiente. Vamos a hacer referencia más acerca de lo que es un diálogo, las escenas y los actos. La primera actividad de esta, que es en la página 170 del libro de lengua materna, vemos que aquí
pues vamos a rodear la imagen que corresponde al texto de la obra teatral. Aquí nos está haciendo referencia de dos. Uno es un cuento, como lo que siempre leemos y conocemos, y el otro es la obra teatral de lo que pues obviamente les he estado explicando. Vamos a ver. En el primer libro, que está en la mano derecha, dice: los hermanos continuaron el camino hasta que de pronto, y atrás mucho caminar, vieron una asombrosa casita recubierta de caramelos de 1000 colores. En el que está a la izquierda dice: en el bosque se encuentra una casa que simula ser de caramelo. Ahí vemos una acotación. Hansel, creo que ya nos dejamos mucho, debemos regresar. Gretel señala la casa. Mira, caramelos. Hansel, ¿es una cosa hecha de dulces? Ven, vamos a verla de cerca. Vamos a encerrar en círculo lo que corresponde a un texto teatral. En la siguiente actividad, del número 2, vamos a hacer pues un crucigrama leyendo las partes horizontales y verticales. Dice: número 1, vamos a poner la respuesta correcta. Son quienes dicen los diálogos. ¿Quiénes son? Pues obviamente los personajes. Número 2. Dice: ¿cómo debe ser el escenario? ¿Cómo debe ser el escenario de, pues obviamente, la obra teatral? Verticales. Número 3. Organiza varias escenas y puede incluir uno o dos de los momentos de la historia. Número 4, está delimitada por la entrada y salida de los personajes. Aquí nada más vamos a usar pues una sola palabra sin espacios para que sea la respuesta correcta. Y nos vamos a la página 171, donde vamos a escribir las partes de una obra teatral, que es lo que habíamos visto. Vamos a ver el título de la obra teatral, las escenas, las acotaciones y los personajes. Y con esta actividad damos por concluido el tema de obra teatral. Como actividad de retroalimentación vamos a utilizar también el libro de Entre Palabras. En la página 78 y 79 vamos a hacer una lectura de comprensión basándonos obviamente del tema que estamos viendo de obra de teatro. Aquí en este ejercicio vamos a reforzar el uso del guión largo, que es lo que se utiliza cuando el personaje está mencionando o está hablando, ¿sí? En el libro de Entre Palabras, en la página 78, vemos aquí el texto sobre los animales que hablan. El título del cuento o de la historia es El amo del asno, ¿sí? En esta historia se está comentando sobre el amo que tenía un asno que lo obligaba a trabajar mucho y le ponía mucha carga pesada para que el animal cargara, pero no lo alimentaba y no lo cuidaba. El asno, entonces no tenía pues la suficiente energía para seguir pues trabajando. En una de esas iban caminando junto a un campo de pasto y el amo le dice al asno que pues para que no gaste dinero, que aproveche el asno en ir al campo a comer todo el pasto que él desee. En este caso el asno pues empezó a comer, y de tanto que estaba comiendo y se estaba alimentando dice ahí que empezó a hacer ruido, y de contento que estaba porque pues ya estaba recuperando sus fuerzas. Pero pues obviamente este terreno tenía un dueño, y el dueño se dio cuenta de que pues había un animal que no era de él y que estaba comiendo su pasto. Entonces salió de su casa y empezó a regañarlo. Entonces el dueño del asno pues empezó a comentarle al asno que ya se tiene que ir, que deje de estar comiendo, pero el asno no quiso, que porque dice: yo qué tengo que perder si tú no me alimentas, mejor me queda a mí quedarme aquí y comer. ¿Qué más me puede hacer el dueño de este campo? El que va a ser perjudicado vas a ser tú. Entonces, al momento de que ustedes lean este texto, pueden comentar en familia qué es lo que entendieron, cuál es la enseñanza que les está dando este texto.
¿Qué harían ustedes en este caso si fueran el amo de este asno? O en este caso, si tú fueras el dueño del campo, ¿qué le harías al asno o qué le harías al dueño? ¿Sí? Una vez después de comentar pues lo que has leído en el texto, puedes estar respondiendo lo que es el ejercicio de la página 179. En la página 79, en la parte de arriba, viene una regla en donde dice cómo tú puedes usar el guión largo para que pues dentro del texto se pueda hacer referencia de el diálogo o las palabras que está diciendo los personajes. En la primera, en el que sigue, dice: escribe lo que el amo dijo al burro cuando ambos pasaban por los prados. No olvides anotar el guión largo. Aquí en este ejercicio vas a anotar algún diálogo tanto del amo como del asno, usando la referencia del guión largo para que pues se pueda anotar pues las palabras que ellos están diciendo. En el siguiente, imagina lo que el burrito le dijo al dueño de los prados cuando el amo se fue, y escribe. Imagínate, no sé, cómo fue el final de este cuento. Tú lo puedes inventar a tu gusto, anotando qué es lo que tú sugieres que puede haber pasado. Luego, en la siguiente te hace una pequeña un recordatorio acerca de que si anotaste el guión largo al momento de estar haciendo el ejercicio 2 y 3. En el siguiente dice que es un pequeño texto sobre unas ovejas. Dice: mamá, y me dijo, ¿puedes ir a jugar? Y pues le dice: ven, ¿no? En este caso, solo tenemos que anotar lo que es el guión largo sobre los diálogos que está diciendo la mamá oveja a su hijo. Y por último, dice: para indicar un diálogo en una historia se utiliza, pues obviamente, que es lo que estamos viendo en este ejercicio, lo que es el guión largo. Y ahí en casa, pues si te da tiempo también, puedes en tu libreta o en alguna hoja escribir un cuento que tú desees o que tú conozcas, una historia planteando lo que pues hemos visto sobre la obra de teatro. Hacer una obra de teatro, hacer las escenas, por ejemplo, anotar lo que son las acotaciones, los personajes, los diálogos que ellos están diciendo, para que puedas tú practicar lo que en este momento pues acabamos de aprender.